Esta nota fue grabada. Señor director, por favor. Resulta ahora que no va a ser candidato a senador. Mire, todos los días, según el intérprete, deciden qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Ya, mi respuesta es clara. Si hay un proyecto de nivel nacional para cambiar un rumbo que yo creo que no es el adecuado, ni en materia económica, ni en materia social, ni en materia internacional, y mucho menos en términos de cómo funcionan las instituciones, si hay un proyecto de este tipo y sirvo para representarlo en capital, voy a ser candidato. Ahora, si no hay una visión de un país distinto, la idea de que hay que cambiar este rumbo y ofrecer alguna alternativa válida, en ese caso no, porque la verdad que un senador más, un senador menos de capital no cambia nada. Digamos, sería simplemente una apuesta personal y en este momento no me interesa. Pero fuera de lo que es oficialismo, ¿alguien tiene un proyecto nacional de estas características? Mire, en el peronismo hoy hay una gran efervescencia, tremenda, mucho más que la que aparece normalmente. Aparece en la superficie, le diría. Hay mucha gente pensando, hay mucha gente trabajando, hay incluso partidos que se están formando, dado que el partido oficial lo va a tener obviamente el kirchnerismo. De manera que yo le diría que sí, creo que sí. Lo que pasa es que todavía no se han manifestado con la suficiente claridad. Y eso es lo que alguna gente, mi caso, ya que usted me hace la pregunta, estamos esperando. Es decir, ¿esto es una apuesta aislada para conseguir un cargo o esto es una apuesta para intentar lograr cambiar las cosas? Mira, hay momentos en la vida de las personas como en la vida de los pueblos, donde hay momentos para consolidar y hay momentos para cambiar. Por ejemplo, el año 2003 fue un momento entre la transición de Duhalde y Kirchner, donde las cosas estaban andando bien en materia económica, social, era un momento para consolidar lo que se estaba haciendo. Yo creo que al revés es un momento donde se impone un cambio, el rumbo no es bueno, la gente lo empieza a percibir con más claridad, ya no es más una cuestión técnica, la gente lo está sintiendo en sus bolsillos, lo está sintiendo en términos de la seguridad o inseguridad de su vida cotidiana. Entonces llegó el momento de cambiar. Ahora, esto no lo cambia un senador más, un senador menos. Esto se cambia si hay un grupo que a lo largo de todo el país, por lo menos en la zona, digamos, de mayor peso, Buenos Aires, capital, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, hay una alternativa de cambio. Entonces la respuesta es sí, sí se cumple con esto. Y obviamente estoy trabajando... Y más allá de los nombres, que no lo va a dar además, para que se lo voy a preguntar si me va a decir para qué le voy a dar nombre. Hay gente, dirigentes conocidos de peso que van compartiendo esta idea. Sí, sí. A ver, yo le cité al justicialismo por razones obvias de estar trabajando dentro del justicialismo, pero las hay en el radicalismo, las hay en el socialismo, incluso hay voces en el PRO que van también en ese sentido. Todavía no ha cuajado como idea, pero el potencial está ahí. Y bueno, de eso depende. Tampoco es cuestión de simplemente quedarse mirando si esto va a emerger o no va a emerger. Hay que trabajar para que emerja. En mi caso particular, yo he estado dedicado los últimos 4 o 5 meses a trabajar en una idea que unifica, como mínimo, digamos, es una idea de mínima que nos unifica a todos. Es el mantenimiento de la actual Constitución, y el cumplimiento de una Constitución que es nueva, donde todavía hay un montón de cosas que cumplir. Por ejemplo, la ley de coparticipación federal, de la cual depende cómo la nación y las provincias se reparten los fondos. Digo, empecemos por cumplir lo que tenemos y no caigamos en ninguna de estas aventuras que implican modificar una constitución para que alguien se mantenga en el poder. Esto es manifestarse también contra la reelección. Absolutamente, centralmente esto es así. Pero no es solo contra esto, también por cumplir lo que en la Constitución está. Pero claramente sí, esto implica, señores, el periodo es 10 de diciembre
del 2015 ni un minuto más y espero que ni un minuto menos, porque esto es lo que dicen las reglas, ¿no? A ver, frente a un gobierno que ha dicho vamos por todos, tiene que haber una sociedad dispuesta a decir hasta aquí llegaron. ¿Mm? Es decir, no pueden seguir avanzando y deteriorando la calidad institucional, además con resultados económicos y sociales que son muy mediocres y en algunos casos decididamente negativos. ¿Por qué se peleó con Néstor Kirchner? No, jamás me peleé. No. Jamás me peleé. Jamás me peleé, y mire, esto lo dije, yo fui candidato a presidente en el 2007. Sí, podemos hablar de eso. No en el 2011. En el 2007, cuando me preguntaban esto en plena campaña, y yo decía, nunca nos peleamos, algunos colaboradores me decían, no, bueno, pero esto no es bueno para la campaña. Lo siento, esta es la verdad. ¿Y por qué renunció? No, yo no renuncié. Él me pidió. Él le pidió la renuncia. Él me pidió el cambio. Él me explicó las cosas de esta manera. Había una especie de cogobierno, porque no se olvide que él tenía un nivel de votos muy escaso. Cuando lo nombra Scioli, su candidato a vicepresidente, sube un cierto número de puntos, pero de todas maneras quedan alrededor del 12% del electorado. Y entonces decide hacer la jugada de pedir la continuidad del equipo económico. La única que él anuncia antes de las elecciones. Él no anunció ningún ministro, ningún compromiso, salvo el mantenimiento del equipo económico. Primera vez en la historia argentina que un equipo económico pasa 2 gobiernos. Y efectivamente se agregaron alrededor de 8 o 10 puntos en los 22 puntos los 22% que Kirchner obtuvo. Y eso creó una relación muy particular, muy especial, por supuesto, de una participación muy fuerte del lado nuestro. Después de la elección de mitad de mandato, que fueron 2 años y medio, en octubre del año 2005, Kirchner interpretó, y así me lo dijo ese día en una reunión muy amable, que él solo ahora había ganado y que quería producir un cambio en la política y en consecuencia en los equipos. Y mi respuesta inmediata fue, perfecto, ok. Y hasta le dije, ahora te mando el papel. Y el papel no fue ni siquiera una renuncia, porque la Argentina está un poco cansada de los abandónicos, los que se van, y a veces dejan las cosas por la mitad. Yo le dije, le puse en una renuncia que fue pública, publicaron los diarios en aquel momento, es a su pedido pongo a su disposición el cargo de ministro de Economía y Producción, porque objetivamente fue así. Era el derecho de él, el presidente de la Nación tiene derecho a elegir sus colaboradores, sin ningún lugar a duda. Era el derecho mío y de muchos otros después decir si lo que hizo nos parece que dio resultado o que no dio resultado. Y yo creo que no dio resultado, pero más allá de las personas, no dio resultado porque modificó todas las políticas económicas y sociales que hasta ese momento se habían seguido. Y los resultados en estos 5 años se han venido acumulando, son decididamente diferentes de lo que teníamos finales del 2005, principios del 2006. Incluso a partir del 2007 ha tenido una situación internacional tremendamente favorable que lamentablemente no está siendo aprovechada. Fue candidato a presidente en el 2007. Cristina de Kirchner ganó en todo el territorio nacional, menos en un distrito electoral, en la provincia de Córdoba. En Córdoba. Que ganó usted. Así es. Bueno, ahora, a ver cómo me explica. 2 o 3 meses después usted estaba reunido ¿con quién para trabajar en el arreglo del justicialismo? Sí, no, espere. A ver. Efectivamente, a los meses y días de haber asumido Cristina en la primera presidencia, Kirchner me invitó a conversar. Y por supuesto yo fui. Hubo solo 2 condiciones que yo puse para ir a conversar. Primero, que no fuera en las oficinas de Puerto Madero. Se acuerda que al principio él se instaló en Puerto Madero, porque en esas oficinas había un operativo clamor. Y la verdad que yo no tenía ningún clamor, al revés, era crítico de lo que él había hecho en su última parte de gobierno. Y la segunda, que fuera pública. Yo cuando hablo públicamente. Y lo que pasó en esa reunión fue fruto de un
unas cuantas hojas que yo le dejé escritas a Kirchner y que le entregué al conjunto de la prensa en ese momento. Un solo medio la publicó, el resto habrá tenido sus razones para no hacerlo. Un solo medio la publicó, que fue Perfil, y ahí está la crítica que yo le hice. Pero se ponen de acuerdo en trabajar en el justicialismo. No, la prueba está que no pasó nada. No pasó nada, por eso no ocurrió nada. No, efectivamente no hubo acuerdo. No hubo acuerdo porque las condiciones no estaban dadas. Él ofrecía integrarse a la conducción del justicialismo y mi condición fue sí como minoría disidente, porque lo que le estaba diciendo era en materia diversa, en materia económica, en materia política, había diferencias. Bueno, si él como conductor de la mayoría del justicialismo estaba dispuesto a aceptar que hubiera un sector minoritario que pudiera explicar cuáles eran sus disidencias, sí me hubiera integrado. Obviamente no ocurrió. Él insistió en abril, él asumió en abril finalmente la presidencia. Esta reunión fue en enero. Él asume la presidencia del partido en abril del 2008. En ese momento volvió a insistir que me integrara a la conducción y le volví a decir lo mismo. No están dadas las condiciones. ¿Hasta qué punto está quebrado el justicialismo? Mire, el justicialismo es un partido con enormes virtudes y con enormes defectos. Hablemos de los defectos. La virtud obvia es su mayor compromiso que el resto de los partidos en términos sociales. Su mayor defecto es que quien ejerce el gobierno conduce sin posibilidad de crítica. Y entonces en los años 90 es un partido de centro-derecha, casi emparentado, se acuerda lo que era la UCD, los Alzogaray y demás, y ahora es un partido de centro-izquierda, más cerca de Chávez. Digo, bueno, este es el problema, este es el partido más grande de Argentina, más grande desde el punto de vista de lo que la gente cree y vota consistentemente a lo largo de los años, se bambolea a veces entre los extremos sin lograr equilibrarse en posturas más de centro. Y esto le hace mal al país y le hace mal al justicialismo también. No se dice cepo, pero que se sepa. ¿Qué no va a pasar con el dólar? Va a seguir el cepo. Si no le gusta el cepo, le podemos poner el corral. Sí, como quiera. ¿Le gusta el corral? No, ni el cepo ni el corral. Me gusta la libertad. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, si hay una política fracasada en los últimos 8 años, y digo lo mismo que dije siendo ministro, no lo digo ahora, y fue uno de los 2 temas de disidencia que yo tuve con Kirchner. Hubo 2. Algunas cuestiones de derechos humanos, que las puedo explicar, y el tema de la política energética, porque a mi juicio iba a conducir a un verdadero desastre. A eso condujo, efectivamente. Argentina hasta hace 5 años era un país que exportaba energía. Este año, en cambio, tenemos que importar por 11.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Y los expertos energéticos dicen que el año que viene serán 12.000 o 13.000 millones de dólares. En consecuencia, toda la economía tiene que producir dólares para poder pagar la importación de energía y no paralizar el país. Y esto no se arregla. A ver, esto es para siempre no, porque Argentina es un país con grandes reservas energéticas. Sacarlas requieren inversiones muy grandes y requiere tiempo. Mínimo 3 años, mínimo 3 años. Mientras esta situación exista, el cepo, el corral, llámelo como que quiera, va a seguir existiendo, lamentablemente. Este es el precio de un error cometido hace 8 años atrás, que curiosamente la presidenta acaba de corregir 8 años más tarde. Es el precio del gas, por ejemplo. Al productor argentino
se le pagaba $2,50 la unidad de medida, que se llama el millón de BTU, no importa, la unidad de medida. A Bolivia se le compraba a entre 7 y 11 dólares esta unidad de medida. Y en los últimos 3 años, en los últimos 2 sobre todo, se ha estado importando de Qatar a un precio que va entre los 15 y los 19 dólares. Ahora, explíqueme usted cuál puede ser la lógica para pagarle a Bolivia o para pagarle a Qatar estas cifras y no pagarle al trabajo y al productor nacional. Bueno, tema que hablé infinidad de veces siendo ministro, no era mi área de responsabilidad, pero era obvio que esto iba a tener un impacto y Kirchner nunca cambió, tampoco cambió Cristina, hasta que frente a una situación muy extrema en YPF decidió anunciar, todavía no se instrumentó del todo, anunciar que se va a pagar $7,50 la unidad. Bueno, por fin una medida lógica que va a implicar seguramente, si se instrumenta, si no queda en el discurso, que en los próximos 2 o 3 años seamos capaces de producir un poco más de gas, importar un poco menos y en consecuencia probablemente en algún punto poder empezar a aflojar, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, este cepo, corral o como se lo quiera llamar. Bueno, a lo mejor si nos está escuchando alguien joven, dice, no quiere decir más la palabra joven, algún chico, va a decir, pero mi abuelo me contó que nosotros venteábamos no sé cuántos metros cúbicos de gas y que el sueño era que algún día o lo íbamos a envasar o íbamos a hacer polos petroquímicos y de ahí íbamos a vender esta producción que incluía la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, obviamente, y que íbamos a conseguir las divisas duras que no teníamos. ¿Qué pasó? Bueno, usted sabe que después de Frondizi, y esto hay que atribuírselo claramente al presidente Frondizi, esto se hizo. Efectivamente tuvimos un polo petroquímico, efectivamente dejamos de ventear gas. Argentina junto con Rusia son los 2 países que en su uso cotidiano de la energía hacen más uso del gas. Hay otros países que usan la electricidad, en fin, distinto tipo de cosas. Nosotros, nuestra matriz de consumo domiciliario es a gas. Pero claro, si usted consume y no explora y no explota, cosa que es precisamente lo que ocurrió en los últimos 8 años, en algún punto la demanda empieza a superar a la oferta y usted tiene que salir a comprar. Fue una involución, una revolución al revés, y la de Frondizi fue una revolución productiva, energética. Esta fue una contrarrevolución que nos llevó a esto, a tener que hoy pagar 11.000 millones de dólares para comprar gas. Usted me decía que tenía 2 diferencias, uno el tema energético y el otro de derechos humanos. El tema de los derechos humanos tuvo que ver con una actitud que Kirchner tomó. Yo no fui, por ejemplo, fui el único ministro que no fui a la ESMA, no fui a bajar el cartel de Videla, no porque no estuviera de acuerdo. Por supuesto que estaba de acuerdo con el fondo de la cosa, no con las formas. Usted no tiene por qué humillar a todas las Fuerzas Armadas, que ya en ese momento no eran las mismas que las del 76, en un acto que merecía ser sacado del cuadro. Por supuesto que sí. Una ordenanza lo podía sacar y tirar a la basura si hacía falta. Y después el desconocimiento de lo que había hecho el presidente Alfonsín. Si usted recuerda, el presidente Kirchner dijo ahí, después se disculpó en privado, horas después por teléfono. Dijo, pido perdón porque en 20 años la democracia argentina no ha hecho nada en materia de derechos humanos. Y esta fue la razón por la que yo no fui, porque yo sabía que él iba a decir esto. Y eso es una enorme injusticia, porque lo que él estaba haciendo en la ESMA era justo que se hiciera, pero era fácil de hacer. ¿Cuál era el riesgo en términos de un conflicto con los militares? Ninguno. Cuando Alfonsín hace
el juicio a la Junta, que es un juicio que en el mundo se lo reconoce como un juicio histórico por las condiciones y por la forma en que se hace, ahí sí había un tremendo riesgo. Entonces, que había que terminar el capítulo de derechos humanos, sí, claro, que había que terminar y hacer los juicios que estaban faltando, sin ningún lugar a duda. Y esa es la parte buena de la política de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos. Pero no se puede empezar la historia de cero siempre, queriendo decir que uno empieza la historia. No, no, en este caso la historia la empezó el gobierno del presidente Alfonsín en el año 83 y que la sociedad lo apoyó, lo acompañó y que en algún punto tuvo que dar un paso atrás porque con la ley de obediencia de vida, de obediencia de vida y punto final. Sí, claro, porque las presiones fueron tremendas, ¿se da cuenta? Entonces, ese tipo de injusticias para reescribir la historia, a mi juicio, son inadmisibles. Entonces, estando de acuerdo absolutamente con el fondo de lo que se estaba haciendo, había que terminar este capítulo y había que borrar esas dos leyes, lamentablemente esas dos leyes que implicaron un paso atrás, pero inevitable, atento a las condiciones del momento. Económicamente, ¿cómo piensa usted que nos va a ir hacia adelante? A ver, escrito no está nada. No, no estamos haciendo futurología. El futuro Análisis. depende de lo que hagamos. Digo, si uno encontrara que la presidenta de su gobierno, así como acaba de modificar 8 años de errores en materia de gas, o anunciar por lo menos, hace 25 o 30 correcciones más, admitiendo que se han equivocado, bueno, seguramente las perspectivas serían buenas. No va a ser fácil, porque los desajustes, los errores... Mire, acá había superávit en las cuentas fiscales, que es la caja en pesos. Había superávit en la cuenta en dólares, que es la cuenta corriente del balance de pagos. Había un dólar que respecto al peso equivalía a 1 a 1,90. No había inflación. Bueno, hoy usted tiene déficit en la cuenta en pesos, déficit en la cuenta en dólares, tiene un 1 a 1 de vuelta, volvimos prácticamente a la convertibilidad, y tiene inflación. Y en el interín, obviamente, desalentó la inversión y la creación de empleo. Entonces, son dos mundos distintos. Si simplemente se continúa con la política por el camino que viene, la tasa de crecimiento viene año a año decreciendo. Se terminó esto de los 8, 9 puntos. A ver, además, para que seamos precisos, entre la segunda mitad del año 2002 y el 2006 incluido, el país crece 9% por año. Entre el 2007 y hoy, o sea, ya cambiada la política, el promedio es 4. O sea que ya hay una diferencia en términos de crecimiento muy grande. Si usted crece al 9%, duplica el ingreso de los argentinos cada 9 años. Si usted crece al 4%, como ha venido ocurriendo ahora, el crecimiento o el ingreso se duplica cada 19, 20 años. Mire qué diferencia. Y además viene en un tobogán, y como yo decía el otro día, los toboganes para arriba no van, los toboganes van para abajo. Si hay rectificación, las posibilidades de Argentina son fenomenales, fenomenales. Es uno de esos países en el mundo que tiene prácticamente todo. Tiene alimentos, tiene energía, tiene un territorio amplísimo, climas distintos, nada más que 40 millones de habitantes, no tiene que alimentar a 200, a 300, digo. Depende de nosotros. Sí, y en buena medida de los dirigentes. Sí, claro. Habría que incluir en esto, también tiene los dirigentes que tenemos. Bueno, sí. De todos. Sí, de todos. De todos, Sí, de todos. sí, Políticos, sin excepción. empresariales, sindicales. Hablamos de sí, dirigentes, de todos. efectivamente. La dirigencia, porque no es el ciudadano común el responsable. No, claro. El ciudadano común está todos los días luchando ese por... que paga. Claro. Ese es el que paga siempre. Está luchando todos los días por su propia vida, por su bienestar. Es la dirigencia, somos la dirigencia en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué será esto que usted está trabajando? ¿Un partido se va a convertir?
No lo sé, no lo sé para nada, la verdad que no creo tampoco, porque una cosa es coincidir en un núcleo central, como es defender la Constitución, impedir la reelección, y otra es después bajar a políticas más precisas. Hay coaliciones posibles. Yo fui candidato por una coalición que tenía peronistas, tenía radical. El primer candidato no radical en 100 y pico de años del Partido Radical, designado por la convención, como corresponde, pero había gente del Partido Demócrata de Mendoza, en fin, había un montón de partidos Usted dice, bajar a esto, a políticas concretas, pero lo cierto es que si uno escucha con atención, no aquellos que están fanatizados, sino a este hombre que usted llama común, al ciudadano, nota la ausencia de un liderazgo de la oposición. Sí. Y esto se ha visto también en las expresiones masivas que hubo de críticas hacia el gobierno, que en verdad es de una orfandad en cuanto a dirigentes. ¿Sí? Bueno, la sociedad decidió que tenía que reemplazar a los dirigentes. Claro. En este mensaje que yo le decía, frente al vamos por todos, el hasta acá llegaron, la que lo dijo es la sociedad. Porque en todo el país, en septiembre y sobre todo en noviembre, no fue en Buenos Aires siempre más grande, pero fue en todo el país. Y bueno, eso habrá que canalizarlo, justamente. A eso la dirigencia política tiene que animarse a canalizarlo, pero para eso tiene que discutir. Usted me preguntaba sobre un partido, sí, no. Tenemos que discutir sobre cuál es la visión de país que uno tiene. Digo, uno no se pone de acuerdo en cortar y pegar un conjunto de medidas. No, se tiene que poner de acuerdo, decir el tipo de país que uno quiere. Es lo que yo intenté hacer, por lo menos en el 2007, decir, mire, esta es la visión del país. Esto es lo que quiero en salud, esto es lo que quiero en educación, en fin, lo que quiero en las distintas políticas. Lamentablemente no hubo mucha discusión en el 2007 y en el 2011 menos todavía. ¿En el 2015? Y bueno, tenemos que tratar de que haya... A ver, lo peor que nos podría ocurrir es que gane alguien porque fue a un programa de televisión famoso y que hace piquitos con alguna chica linda y simpática. Usted sabe que esto ocurre. El peso que hubo en el 2009 de ese tipo de programas fue muy grande. Bueno, si los ciudadanos argentinos se conforman con esto, bueno, es su derecho. Yo siempre voy a respetar lo que la gente vote. Nunca voy a ponerme a decir que no. Es su derecho. Yo espero que no, que así como la dirigencia tiene que cambiar y tiene que ofrecer una dirección clara, la sociedad tiene que hacer también un esfuercito, el ciudadano común, de decir, a ver, ¿qué voy a elegir? ¿Un bailarín en un programa, va a decir quién bailó mejor, o voy a elegir un presidente de la nación? Mire, yo no voy a dar nombres, pero las dos figuras más altas de la estructura institucional de Argentina, no las actuales, sino las de todavía el primer gobierno de Cristina. Les tocó en algún momento compartir mesas, una vez con el presidente de Chile, con Ricardo Lagos, otra vez con Dilma Rousseff. Y uno se encontraba con, yo no estuve en ninguna de las dos, pero se encontraba con empresarios con los cuales uno dialoga y que estuvieron en esas reuniones y que le decían, dio vergüenza ajena comparar a fulano con Ricardo Lagos o comparar a Mengano con Dilma Rousseff. Bueno, señores, si dio vergüenza ajena, preguntémonos si no es que tenemos un sistema de selección de dirigentes que no está funcionando. Si Argentina tiene gente extremadamente inteligente, extremadamente formada, extremadamente seria, bueno, acá hay un problema en el mecanismo de selección. Muchas gracias.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Pensó en vivir seguro? Llame al 4522-7494 y protéjase con puertas blindadas Cepeda. Cepeda le cierra la puerta a la inseguridad. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.